es jefiana, lo tiene todo, todos los no, pero es verdad. Pero la racionalidad occidental no te permite llegar hasta ahí. Y eso también lo dice desde dentro. Quizás un poco lo que pasa con el, y aquí me pongo fultiano, ahora sí, ¿verdad? A propósito del panóptico, el panóptico no se ve a sí mismo. Entonces la racionalidad occidental le cuesta mucho verse a sí misma. Por tanto, desde fuera parece que se ve un poquito mejor, ¿verdad? Entonces, claro, se ve mejor desde fuera, pero son críticas al interior. Yo por ahí arriesgaría una respuesta. Disculpa, agradezco, profesor Acevedo, el nexo, el punto de conexión entre Heidegger y todos los temas que hemos tratado durante este coloquio, y siempre desde Heidegger. Muy agradecida. Quería, María Quiñelén había dicho hace un momento atrás que el mapuche habita el territorio y que el territorio no es la casa, no es el domo, el domicilio es toda la extensión por donde se encuentra, él y su comunidad. Por lo tanto, no se trata del espacio como concreto, ¿cierto?, del lugar como la casa, el habitar. Desde ahí hay un abrazo con el profesor Aliante, José. Aliante, sí. Donde él introduce esta jornada con el buen vivir y cómo ese buen vivir está tocando todos los rincones que no son, que no es la construcción edificante, ¿verdad? Y desde ahí es la pregunta que le quería hacer, porque esta apertura o esta segunda significancia del construir como el cuidado y el crecimiento, ¿de qué manera podríamos hacer el contacto, el mestizaje entre esta lengua primera, ¿cierto?, alemana y nuestra posición en la Payala acerca del buen vivir? Bueno, efectivamente se podría objetar que lo que plantea Heidegger lo plantea desde el alemán. Por tanto, lo que él dice sería válido allí y nada más. Creo que a propósito de esto podríamos decir que aquí precisamente se puede establecer un diálogo con el alemán y, por cierto, también desde el alemán con el castellano. Por ejemplo, en algún momento dice Heidegger que en castellano ser significa estar sentado, lo cual al parecer acogió de una conversación que tuvo con Ortega. Entre paréntesis, ser no significa solamente estar sentado, pero entre otras cosas significaría eso, estar tranquilamente en un lugar, eso significaría ser en esta, ¿no es cierto?, tradición española o castellana. Ahora, eso los alemanes podrían perfectamente acogerlo como indicación para pensar lo que significa ser, porque no se trata simplemente de atenerse al pie de la letra a una etimología. Y viceversa, nosotros podemos también acoger lo que dice Heidegger sobre el bauen y el wohnen, sobre el construir y el habitar. ¿Por qué no? Bueno, siguiendo en esta línea, entonces, para decir Heidegger, el construir como habitar se desciende en dos grandes líneas: el habitar como cuidar, como cultivar, y el habitar como construir, en sentido restringido. Podríamos decir que nuestra vida, el vivir, que es equivalente al habitar, se escinde en esas dos grandes líneas. En este momento, por cierto, no estamos construyendo casas, ni buques, ni aviones, ni nada por el estilo. Estamos construyendo en el sentido de cultivar. Si ustedes quieren, cultivarnos a nosotros mismos, cultivar nuestro pensamiento. Habitamos en cuanto, en este instante, cultivamos eso.
Por otro lado, este habitar, dice Heidegger, en este caso recurriendo al griego, no es sino el esos, de donde viene ética. Tomando un fragmento de Heráclito, en que se habla del esos, dice Heidegger, bueno, Heráclito está aludiendo a un morar, a un habitar. La ética esencialmente pensada, dice él, es pensar nuestro habitar. Si ustedes quieren, no es pensar en una tabla de reglas. A veces puede ser bueno tener una tabla de reglas también, digamos, pero eso es secundario respecto de lo que él llama la ética originaria, que es pensar en nuestro habitar, en qué consiste. Y este habitar para él consiste, dicho muy brevemente, en estar en la tierra, bajo el cielo, frente a los divinos y con los demás mortales, entre las cosas. Y a eso él le llama el ser. Ser para él es eso, entre otras cosas, pero fundamentalmente es eso, es habitar en esta unicuadridad o cuaterna, junto a las cosas. No olvidemos eso, dice Heidegger. En otras palabras, no se puede habitar solo en la cuaternidad, prescindiendo de las cosas, entre las cuales, a propósito de lo que hemos hablado, estaría nuestro cuerpo, como una cosa eminente. Bueno, eso diría. Sí, le agradezco en primer lugar también a don Jorge la posibilidad de tener este pensar meditativo, con toda la calma que esto significa. Pero más allá de eso, también aludiendo al título del coloquio, es posible establecer una preeminencia, no hablo aquí de primacía, de esta dimensión del habitante respecto al ser humano. Lo digo en confrontación, en relación, más que nada también porque como somos hijos de una época, hoy en día parece que se esgrime más el concepto de ciudadanía. Hay una primacía del habitante sobre el ciudadano, sobre la ciudadanía, con todo lo que esto implica, porque la ciudadanía indudablemente alude también a derechos, pero parece que la vida no es considerada un derecho, la vida simplemente se vive, se habita no porque tenga derecho porque pagué un alquiler, o porque simplemente soy ciudadano de un país. ¿Es posible esta primacía, digamos, no primacía, preeminencia? Bueno, yo no dudaría en decir que sí, que no solo es posible, sino que de hecho se da la primacía. Es decir, antes de ser ciudadanos, somos los habitantes. Ahora, el habitante además puede ser ciudadano, y tal vez siempre o casi siempre lo sea. Pero consideramos, ¿no es cierto?, de que, bueno, si yo pierdo mis documentos de identidad en el sentido de la ciudadanía, dejo de ser ciudadano, pero sigo siendo habitante, en el sentido de Heidegger. Por lo demás, el concepto de habitar sería más amplio que el concepto de ciudadanía. No solo soy ciudadano, sino que soy muchas otras cosas más. Por lo menos si entendemos el concepto de ciudadanía en su sentido habitual, digamos, que alude precisamente a la ciudad y probablemente a la polis. Bueno, eso. Muchas gracias, Cristian, muchas gracias, profesor Acevedo. Si me permiten, así en última instancia, unas pequeñas palabras antes de ir a un exquisito cóctel donde pueden seguir dialogando, donde pueden seguir realizando preguntas aquí a los expositores.
Primero, dar las gracias a quienes han expuesto el día de hoy: Constanza, Cristian, profesora Acevedo, la profesora Kelly, que ya no está, María, y decir lo siguiente, en palabras de nuestra gestora de este coloquio. Hablar de bioética es precisamente hablar de la experiencia de tener un cuerpo, de tener vida, de vivir en un contexto y de cómo ese cuerpo, ese bios, se constituye con un otro, con otros. Vivimos en comunidad. No podemos seguir insistiendo en el principio de autonomía que proclama una visión europea de ver la bioética. Sería de ciegos y no reconocer que necesito de otro para sentir, para tener la experiencia de la vida. El desafío de comenzar a leer la bioética desde la interculturalidad implica salir al encuentro de lo distinto de mí. Sin importar cómo, conocer lo diferente siempre implica una renuncia, y descubrir amablemente el intersticio del encuentro siempre será conflicto. Ojalá que también en esos encuentros siempre haya sentimientos. Doy las gracias a la Facultad de Ciencias Religiosas y Filosofía, a nuestra Escuela de Filosofía, a nuestra gestora Eileen Bravo, que está ahí atrás para este coloquio. Agradezco a todos los que han permanecido en esta jornada.